Saludos, saludos, hermanos, hermanas. Qué gusto escucharlos ya en una octava semana de nuestro camino por la lectura de toda la Biblia en orden cronológico. Y ya estamos en el día 50. ¿Ve qué número más bonito? Porque nos permite recordar que ya hemos ido pasando diferentes etapas. Y seguimos en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Ellos están aquí bajo el liderazgo de Moisés, pero en este capítulo de Números 16 se introduce una escena muy interesante y de la que podemos sacar muchísimo aprendizaje. Porque acá se presenta una nueva rebelión en contra del liderazgo y en contra de la autoridad de Moisés sobre el resto del pueblo. Y este es un evento que se llegó a conocer como la rebelión de Coré. Coré era también levita, ¿ok? Coré también era parte del grupo de la tribu encargada de servir en el tabernáculo y en el futuro de servir en el templo de Jerusalén. Pero acá que estamos todavía en el desierto, Coré junto con sus familiares levitas eran los encargados de servir. Y aquí comenzó a darse algo muy interesante. Ellos como que dijeron, ¿y por qué tiene que ser Aarón específicamente el único que lidere la línea sacerdotal? Ojo acá, Aarón era levita, Coré también era levita, y en general la tribu de los levitas eran los que Dios había consagrado para ser los servidores del tabernáculo. Que recordemos, el tabernáculo representaba esta tienda de reunión donde Dios había santificado por medio de un arca un lugar especial para manifestar su presencia a Moisés. Entonces, servir en el tabernáculo era el honor más grande que había entre todos los hijos de Israel. Pero de pronto Coré, junto con otros líderes, que también se presentan sus nombres, Datán y Abirán, ellos comienzan a oponerse tanto a Moisés como a Aarón, y ellos quieren entonces reclamar su liderazgo para Israel. Ahora, recordemos lo que hemos venido viendo en capítulos anteriores. Moisés había enviado a estos espías, un espía por cada una de las tribus, y entonces estos 12 espías, ellos fueron a Canaán y estuvieron en Canaán durante 40 días, y cuando ellos regresaron dieron un reporte y ellos dijeron, sí, la tierra es muy buena, es la tierra donde fluye leche y miel, pero esa es una tierra de gente que nos va a destrozar, son demasiado fuertes y nosotros no vamos a podernos enfrentar a ellos. A causa de eso, recordemos que el pueblo se desanimó y el pueblo comenzó a desconfiar una vez más de Moisés y comenzó a dudar. ¿Será que realmente Moisés es el líder que Dios asignó para que nos guiara en el desierto? ¿No será que todos estos años que hemos aquí gastado sin que podamos entrar a la tierra prometida no tiene que ver con nuestros actos, no tiene que ver con la rebeldía que tuvimos, por ejemplo, con lo de el becerro de oro y por las constantes quejas y murmuraciones de que no hay agua, de que no hay comida? No, 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 no es nuestra culpa, es la culpa de Moisés, es la culpa de Aarón. Entonces, con todas estas ideas que se comenzaron a levantar en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón, Core, junto con estos otros líderes, Datán y Abirán, y un grupo extendido de otros 250 líderes de las diferentes tribus y clanes, ellos comenzaron a reclamar que ellos en realidad eran los verdaderos líderes y pusieron una justificación muy buena. Ellos comenzaron a decir, bueno, Moisés, pero ¿por qué usted tiene que ser el líder si realmente es todo el pueblo de Israel un pueblo santo? Ese es un temazo y yo realmente los invito a que puedan explorar y reflexionar sobre este capítulo muchísimo más de los breves minutos que vamos a hacerlo acá.
porque en este capítulo podemos aprender mucho de cómo opera muchísimas veces la ambición por un puesto, la ambición por un lugar que a nuestros ojos parece ser un lugar de privilegio, pero que realmente la persona que está ejerciendo ese lugar lo que tiene sobre sus hombros es una grandísima responsabilidad. Y Coré, junto con estos otros líderes, ellos expusieron una razón que teológicamente es correcta. Todo el pueblo de Israel es santo, porque Dios nos ha escogido para servirle. Ok, eso es una verdad, pero la otra verdad es que Dios había designado desde la liberación en el Éxodo que Moisés y Aarón tenían un liderazgo especial porque Dios iba a hablar a Moisés para que Moisés diera las instrucciones a Aarón y las instrucciones al pueblo. Así es que con todos estos elementos juntos, Moisés consultó a Dios y recibió instrucciones y las instrucciones eran que iban a hacer una prueba y esa prueba iba a ser pública, visible, para que todo el mundo pudiera verlo y que todo el mundo también pudiera valorar la situación. Y la prueba consistía en lo siguiente: al otro día, cada uno de estos líderes que se había levantado en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón tenían que presentarse delante del tabernáculo con un incensario. El incensario era pues un pequeño recipiente metálico que se colocaba con carbones encendidos para poder quemar el incienso. Recordemos que ya anteriormente se nos había mostrado que los hijos mayores de Aarón se atrevieron a presentar un incienso en un momento y de una forma no adecuada ante Dios, y que a causa de haber presentado de forma negativa ese incienso, ellos estaban ofreciendo un fuego extraño delante de Dios, y Dios los quemó, los castigó con fuego. Aún teniendo eso en cuenta, ¿cuál fue la prueba? Que al día siguiente todos se presentaran con ese incensario para quemar el incienso y así poder determinar quién era aquel que había sido elegido delante de Dios. Datán y Abirán, ellos eran de la tribu de Rubén, ellos estaban acompañando a Coré y ellos se oponían al liderazgo de Moisés y lo criticaban de que Moisés los había sacado de Egipto, de que estaban en el desierto era para morir. Entonces vemos aquí algo muy interesante. Mientras por un lado la ambición de Coré era por el liderazgo religioso, porque él quería ser sacerdote, la ambición de Datán y Abirán era una ambición política, porque ellos, al ser descendientes de Rubén, que Rubén era el hijo primogénito de Jacob, ellos entonces querían reclamar una posición de privilegio y de liderazgo y no sobre Moisés. Cuando llegó el siguiente día, todos estos seguidores de Coré, que eran unos 250, se presentaron con los incensarios encendidos delante de la puerta del tabernáculo. Entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón que se apartaran, porque los iba a consumir en fuego a todos esos opositores. Pero aunque ellos intercedieron para que no fueran consumidos, Dios entonces pidió que Datán y Abirán y Coré, junto con sus tiendas, junto con todas sus pertenencias, fueran apartados, que nadie los tocara. Recordemos que hemos venido diciendo que cuando alguien es impuro, no se debe contaminar a otras personas tocándolas. Aquí vemos un caso muy interesante de este grupo que se volvió impuros, no por temas de salud o por temas de haber tocado a un animal impuro, sino a causa de su propio corazón y las ambiciones negativas que tenían. Ellos, por haber puesto en prueba el liderazgo de Moisés, entonces la tierra dice que abrió su boca y se los tragó. La tierra se tragó a Datán, a Abirán, a Coré,
junto con sus pertenencias y su familia. La palabra que se usa aquí para referirse a que la tierra abrió su boca y se los tragó, en algunas de las versiones dice el Seol o el Sheol abrió su boca y se los tragó. Esto, que es la palabra Sheol o Seol, se utilizaba para referirse al reino de la muerte o al dominio de la muerte. En la antigüedad, la mentalidad israelita creía que el Seol era esa zona donde todos iban al morir. Ellos creían que era realmente una zona subterránea real, literal, que estaba debajo de la tierra. Por eso fue que con el tiempo la palabra Seol comenzó a utilizarse como sinónimo de tumba. Para el día siguiente, después de que había pasado todo esto de que Coré, Datán, Abirán fueron consumidos en el Seol, de que Dios consumió en fuego a los 250 opositores que se presentaron con el incensario. Después de que el pueblo había visto todo eso, aún así, al siguiente día volvieron a quejarse por el liderazgo de Moisés y de Aarón. Entonces Dios desató una plaga en contra de ese pueblo rebelde hasta que Aarón tuvo que presentar un incienso como señal de perdón para aplacar la ira de Dios. Aún así, los que murieron fueron más de 14,000. En Números capítulo 17, para evitar que continuaran todas estas murmuraciones sobre el sacerdocio de Aarón y el liderazgo de Moisés, Dios entonces ordenó que cada tribu, es decir, un representante de las 12 familias, de los 12 clanes, trajeran una vara. Esta vara cortada generalmente podía ser un báculo o un bastón utilizado por el jefe del clan, y que a esa vara de madera, a ese bastón, a ese báculo, se le tenía que escribir el nombre de la tribu para que cada quien supiera esa vara, ese bastón, a quién pertenecía. Moisés tenía que tomar todas esas 12 varas y las tenía que colocar delante del arca en el santuario del tabernáculo. Y la prueba consistía en lo siguiente: todos los líderes del pueblo, es decir, uno por tribu, traían la vara y Moisés la colocaba delante del arca de la alianza. Y al día siguiente, aquella vara que floreciera, es decir, la vara a la que le nacieran retoños, representaba que de ahí Dios había escogido quién sería su sacerdote y quiénes llevarían su sacerdocio de generación en generación. Al día siguiente, cuando volvieron a recoger las varas, que recordemos, esto es una vara cortada, un bastón, es un pedazo de árbol que había sido cortado, seco, no iban a florecer de manera natural, pero al día siguiente la vara de Aarón, en representación de la tribu de Leví, había florecido, pero además de haber florecido, tenía frutos. Eso era la señal para el pueblo de que Dios había escogido a Aarón y a sus descendientes para ejercer el sacerdocio en Israel. La vara de Aarón, que había reverdecido, que había floreado y que tenía frutos, se colocaría delante del tabernáculo como una advertencia a todos. Pero el pueblo más bien siguió con su temor de que cualquiera que entonces se iba a acercar al tabernáculo iba a morir. Muy interesantes estos capítulos. Espero que la historia los esté realmente ayudando a comprender qué es lo que hay detrás de toda esta trama de la formación del pueblo de Israel en el desierto y cómo todo esto que está escrito es para nuestro aprendizaje, es para nuestro ejemplo de cosas que suceden aún en la actualidad dentro de nuestras vidas personales y en nuestras vidas de fe en congregación en nuestras iglesias. Así es que esperamos que Dios use todos estos mensajes para poder traer sabiduría a nuestras vidas. Nos vemos mañana.